Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. En efecto, en lo económico no hay un trazo importante, orientador. La economía ecuatoriana está parada, refrenada en un escenario de inestabilidad en sus reservas internacionales y quieren superar el cuarto de hora adverso con mayor endeudamiento. Un modelo repetitivo de endeudar. Miren ustedes que el partido de gobierno, me refiero al partido grande, al inmenso partido de gobierno de otra hora, nunca tuvo un modelo económico, nunca nos dejó entrever un formato interesante para redistribuir los ingresos, donde quieras, Martín, para redistribuir los ingresos y bueno, entre saludar y explicar esta circunstancia, que no requiere de explicación, pero hay un proceso de inestabilidad que fundó el correísmo al comienzo con unos albores impresionantemente engañosos, espectaculares, hablaban de miles de millones, les acompañó un boom petrolero, buenos ingresos para el Estado y se pusieron a endeudarse. Ahora hemos tenido 2 periodos de un proceso de competencia, quién endeuda más y a menores costos o a mayores costos. Complicadísimo. Son necesarios, dicen otros, los grupos empresariales, los grupos de presión económica o los que buscan favorecerse con lineamientos no siempre comprensivos, siempre más bien alineados con sus intereses, que de vez en cuando permanentemente resultan improcedentes para el bienestar de todos los ecuatorianos. Solamente ven por ellos. Los grupos de presión, estos grupos de presión recitados en el discurso de los radicales, que tampoco los radicales nos resultaron fantásticos para el delineamiento de las prioridades económicas y el modelo económico que debía seguir el país. Más nos resultaron, francamente, 1000 perdones, porque hay mucha gente buena, confiada en esos esquemas, pero en realidad ellos han sido desoídos internamente y han primado los intereses particulares. El vandalismo frente a los recursos del país y los intereses creados, ¿no? Los intereses creados. ¿Cuánto dinero se han sustraído del gran edificio del capital social que debía servir para otros fines?
Esto lamentamos, pero una que otra mañana donde veo yo estos titulares, inestabilidad en las reservas internacionales, recuerdo, y francamente reniego, porque recursos hemos tenido, es decir, la voluntad del Altísimo Estado y obviamente el poderío económico de nuestro país, que sí lo tiene, administrado correctamente, honorablemente, honradamente, éticamente, habría dado otro género de resultados y no una estabilidad crónica en los indicadores, especialmente en las reservas internacionales. Para entrar de lleno, saludos, señoras y señores, a nuestros analistas de esta mañana, que se llaman Santiago Guarderas, abogado, académico, profesor de algunas universidades, el periodista en el que confiamos buena parte de los ecuatorianos, Martín Pallares, del grupo Los Pelagatos, de esta plataforma de opinión tan importante. También estamos saludando en la ciudad de Guayaquil a Marta Roldós. Bienvenida, buenos días. Y aquí, un poquito indispuesto, pero con gran energía cívica, Víctor Granda, del Partido Socialista Tradicional Ecuatorianos. Ecuatorianos todos, señoras y señores, vamos a ver qué opinan los que opinan de todo un poco. Martín Pallares, la inestabilidad de las reservas internacionales que hace un destaque el diario La Hora en esta mañana. El problema de la economía, ¿cómo resumes tú? ¿En qué contexto nos estamos batiendo? Horas muy inciertas, ¿no? Hemos generado un clima de incertidumbre económica. ¿O no lo ves de esa manera? Pero la economía es lo que más debemos fijarnos que esté adecuadamente manejada. ¿Y cómo? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Santiago. Bueno, creo que es de público conocimiento y es bastante evidente que la situación económica del país es angustiosa. El gobierno a duras penas ha logrado financiar y con gigantescas deudas ha logrado financiar el funcionamiento del Estado. No hay nuevas fuentes que no sean más endeudamiento a la vista. El tema del Fondo Monetario me parece que se sigue estancando. No hemos tenido noticias últimamente. Se suponía que eso tenía que haberse resuelto en la semana pasada, esta semana, y nuevamente vemos que no hay nada. No sé, no tengo idea cuáles serán las alternativas que están en estudio para poder emitir opinión. Y emitir opinión. Además, no sabemos que el gobierno está absolutamente desesperado para poder costear los gastos del Estado. Es un Estado horrendamente costoso el que tiene el Ecuador. Una operación gigantesca. No hay dinero para aquello. Entonces, esto de las reservas que comentas, Gonzalo, creo que es una consecuencia de eso, ¿no? Efectivamente. Siempre hay una ausencia de liquidez, Santiago. Y claro, la manera de distribuir escasos recursos requiere de formas mágicas o de magos para poder establecer una corriente que genere expectativas más halagüeñas en el reparto de esos ingresos. Pero no está solamente en los ingresos, sino en los egresos, como afirma Martín. Es una burocracia tremendamente onerosa. Creo que hay un combate interno entre los liderazgos del partido que ha gobernado ya esta época más de 12, 13 años, ¿no es cierto?, como gran plataforma electoral. Y claro, el que menos quiere lucirse para recibir buenas notas
del escenario de colectividades partidistas al que pertenecen. Entonces, el país productivo, el país vigilante, el país que todo el tiempo, perdonen por la expresión, nos sacamos la madre por luchar, por superarnos. Estamos abandonados de ciertos lineamientos que este momento, cuando ven que no han sabido manejar la economía, tienen que administrarlo con un poco, con más fortaleza de lineamientos técnicos, separando los cálculos, los miedos, los temores, en fin, cuántas cosas. ¿Usted qué dice, señor doctor Guarderas? Muy buenos días. Y vea, les espero con este tema. Sí. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Martín, a Marta, a Víctor Granda. Bueno, creo que definitivamente los indicadores económicos nos sorprenden, llegan a esta conclusión, porque, Gonzalo, yo quisiera agregar a lo que usted señala de la inestabilidad en las reservas, también otra noticia mala. El índice de inflación correspondiente a enero es el más alto correspondiente en relación con el mismo periodo del año anterior. Uh-huh. Estamos en una situación... ¿Cuántos puntos ha crecido? Me parece que ahora es 1.7 el índice de inflación de enero del 2019. Definitivamente yo creo que no se han tomado los correctivos necesarios. Se han hecho ciertamente algunos, pero Martín lo ha señalado. Por un lado, la política económica sigue siendo la misma, es decir, la única solución que tiene el país del endeudamiento, pero no se han adoptado las decisiones que desde la óptica de los economistas lo han señalado. La reducción del tamaño del Estado, y usted lo señaló, Gonzalo, la burocracia. Realmente es una situación que lamentablemente genera este tipo de resultados económicos que tiene el país y en el cual no vamos a cambiar si es que no se toman estos correctivos que son indispensables para mejorar la economía. Creo que además resoluciones como la superintendencia de bancos de la Junta Bancaria, que parece que menos mal retrocedieron, también generan esta inestabilidad, un castigo al pueblo y no más bien decisiones que vayan por la línea del Estado y de las decisiones que tienen que tomarse en este sentido para que se pueda cambiar el modelo económico y al fin podamos salir con índices favorables a la ciudadanía y no parece como parece a ciertos beneficios populistas del Estado, porque mire, obviamente el hacer una reducción de la burocracia es un tema político negativo que probablemente el gobierno está considerando en la débil adhesión que tiene ya en estos momentos el pueblo ecuatoriano. ¿Qué lleva el señor secretario, me pregunto este momento, del Consejo de Participación Ciudadana? Está llevando unos documentos en una fotografía que trata de ilustrar el momento en que la Fiscalía está buscando información de Jorge Glass por Manduriaco. Y aquí lo vemos, el pasado 22 de enero, el secretario del Consejo de Participación presentando a la Fiscalía más denuncias. Es que queremos tomar también contacto con este episodio que nos ha mantenido inquietos, platicando, dialogando en una controversia social muy importante y que tiene que ver con las investigaciones que han detallado bastantes indicios que han ido a recaer en la gente que ha protagonizado infinitos latrocinios e indelicadezas con los recursos del Estado. Ahora ya no hay ninguna forma para ocultar, por ejemplo,
la investigación del caso Manduriaco, que avanza en la Fiscalía y apunta directamente al pecho, por no decir al cerebro, del vicepresidente o ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, el momento en que se cometieron estas incorrecciones. Al menos eso se evidencia, según Marieta Campaña del Expreso, se evidencia del impulso fiscal emitido el lunes por la señorita Ruth Palacios, fiscal encargada de la República. Los pedidos formulados por la fiscal buscan recopilar datos sobre los informes de justificación de los viajes que Glass hizo a Brasil y los resultados presentados. Oportunamente nosotros, los Pelagatos y este medio de comunicación realizamos indistintamente, yo creo que buena parte de las redacciones de los rotativos ecuatorianos realizamos un seguimiento e investigaciones a ese viaje famoso dispuesto por el presidente en ese entonces, enviándole a este funcionario que siempre se ha resbalado en tiempo oportuno, se ha salido del escenario y del teatro de los acontecimientos, que él era muy buen productor, muy buen incluso director en los papeles y roles que él sumaba para alcanzar un objetivo que con Correa y el vicepresidente de entonces delineaban o programaban. Entonces ahora ha pasado ya a una suerte de indiciado fundamental. El señor Alexis Mera, efectivamente, y naturalmente con todo el protagonismo que tú deberías recordar tuvo, el encargo que hizo Correa vivamente, por poner esta adjetivización a la ecuatoriana, le encargó los sectores estratégicos a varios ciudadanos, pero mucho más a su vicepresidente. Y entonces el tema de Manduriaco, por ejemplo, prácticamente el presidente se libera de ese análisis social y periodístico, o no es así. ¿Cómo reúnes vos los componentes de este escenario? En Manduriaco van a dar prácticamente todos los que ofendieron la riqueza nacional, la fortaleza económica del pueblo ecuatoriano. Martín Pallares, la Fiscalía busca información de Jorge Glass por Manduriaco, titular de esta mañana de uno de los rotativos de nuestro país. Sí, Gonzalo, bueno, ahí tú estás planteando dos temas, ¿no? El de Alexis Mera y el de Manduriaco, que de alguna forma se relacionan. Era ya hora de que se inicie algún tipo de investigación alrededor de Manduriaco. Manduriaco es un proyecto sobre el que recayeron denuncias desde los mismos inicios. Es un proyecto que también está dentro de la red de corrupción de Odebrecht. Existían indicios de que habían irregularidades ahí. Sin embargo, y de forma misteriosa, diría yo, ese tema ha estado fuera del radar de Fiscalía hasta ahora, que hay un pedido del Consejo de Participación. Manduriaco no solamente que llama la atención por el tema de las comisiones, etcétera, sino también por todos los problemas ambientales que ha tenido, ¿no? Es una obra que ahora, viéndola desde la perspectiva ya ahora que ya está montada la presa, se ve que es una obra cuya necesidad se la creó, se la montó. Ha creado unos problemas ambientales gigantescos, porque la presa, en efecto, represa las aguas servidas de la ciudad de Quito, y eso ha ocasionado, eso se sabía desde un inicio. Sin embargo, se hizo la obra porque, como dicen los mexicanos, mientras más obras, más sobras. Claro.
Entonces, sí. Y por el otro lado, tú planteabas el tema de Alexis Mera, que también es otro tema que llama la atención. Es bastante curioso cómo... Tú describes en una trama explicativa al público, en una crónica muy interesante, un video que pone a prueba la impunidad de Alexis Mera. ¿Cómo es esto? A ver, cuando comienza el tema Odebrecht, cuando se inicia el proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass, todo parte de un par de delaciones hechas por los ejecutivos de Odebrecht. A Glass, todo el proceso de Glass parte de esas delaciones, una del señor Conceição Santos y otra del señor Antonio Mameri, y sin embargo con unas declaraciones prácticamente idénticas, en las que también de forma igual se involucra a Alexis Mera. Sin embargo, no pasó nada. Alguna vez se le hizo una pregunta en la fiscalía dentro del proceso de Glass, se le hizo una pregunta a Mera, pero las indagaciones han sido extrañamente frías, lejanas, distantes, ¿no? Y Alexis Mera ha estado... No ha respondido y no ha sido investigado sobre cosas que son evidentes que deben ser investigadas y sobre las que él debería responder. Está la declaración de Santos y está la declaración de Mameri. Entonces yo a lo que voy en esa nota es que veamos si con la aparición del video de Mameri, que no trae nada nuevo, lo nuevo que tiene el video de Mameri es que hay un video, porque la declaración ya estaba en el proceso. Veamos si con este empujoncito de opinión pública que ha creado el video se llama al señor Mera a una indagación, porque realmente es sorprendente, es increíble que 4 fiscales se hayan hecho de la vista gorda con ese tema. Sí, en efecto, el video, dices tú, y decimos todos, no trae nada nuevo respecto a este escándalo. Estamos hablando y aludiendo al escándalo de Odebrecht en el Ecuador. Todo lo que aparece diciendo ahí el señor Luis Mameri, exdirectivo de esta compañía brasileña para América Latina, se sabía perfectamente desde septiembre del año 17, septiembre del 2017, que la constructora había entregado a Mera $4.800.000. A este gran arquitecto, bien puesto esto, gran arquitecto, no se vayan a olvidar del autoritarismo cleptocrático del Correato. Eso es Mera. No le ha de gustar el galardón que le acabas de entregar en tu crónica. 5 millones prácticamente, a cambio de que la empresa pudiera regresar al país luego de los incidentes del 2010, que fueron generados en la trama por el propio Correa, claro, para hacerse el tiernito, como que él les mandó primero. Pero ya tenían planes trazados y por lo menos la inteligencia delictiva innata de Correa ya había configurado, digamos, una estrategia para hacerse del rogar y todo lo demás. Pero los Mameris creo que no se tragaron el cuento, ¿no? De alguna manera no cayeron en eso y ellos también hicieron su teatro a su manera, negando todo desde el comienzo. Si bien la divulgación del video no es en absoluto excepcional por su contenido, sí lo es por su oportunidad. Aparece apenas 3 días luego de que la fiscal Ruth Palacios había dicho que no se había involucrado a Mera en el proceso, así dijo, porque en el expediente no aparecía su nombre. Ni la partida de nacimiento, nada, no tenía con qué inculparle. Por favor, doña Ruth, por favor,
Le estoy leyendo ahora, no se había involucrado a Mer en el proceso porque en el expediente no aparecía su nombre y porque no tenía conocimiento de las delaciones de Mameri ni de los de José Concienzao Santos. En otras palabras, dices tú, la aparición del video parece que hubiera sido diseñado para refrescar la memoria de la fiscal y acabar con el sui generis, con la sui generis inacción de la fiscalía. Eso es lo que usted ha protagonizado. Una inacción de la fiscalía. Y usted quiere quedarse en la fiscalía. No, pues, una inacción que se remonta a los tiempos del fiscal Galo Chiriboga, que fue el primero en recibir la información hasta el actual Ruth Palacios, que curiosamente dice no saber nada del tema, a pesar de todo lo que se ha publicado desde entonces. Esto dices tú, pero yo quiero traer este momento a Mameri. Anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da presidência do Equador. O primeiro referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidroelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de 1,3 milhão de dólares, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de 3,5 milhões de dólares. No ano de 2010, eu designei José Conceição como diretor superintendente do Equador. O objetivo de curto prazo era resolver uma grande controvérsia que houve no passado referente a esta hidroelétrica que eu mencionei anteriormente, São Francisco. Escuchándole con paciencia, así se le entiende al señor Mameri. Entonces, Martín dice que el impacto del video en la opinión pública fue muy significativa. Quiero saludarle a usted, Marta, en la ciudad de Guayaquil. ¿Tiene la bondad, Marta Roldós, de opinar sobre este video que puso a prueba o pone a prueba la impunidad de Alexis Mera? Su opinión general, complementaria a todos los resortes que pone en funcionamiento la mente comprensiva de un periodista macro como Martín Pallares. Marta, buenos días. Muy buenos días. Mire, nada más que coincidir con Martín. O sea, todo ya se dijo. Todo estuvo dicho en su momento. Realmente, para todos, acordémonos que Odebrecht sale de aquí por el tema de la represa de San Francisco mal hecha que provocó este colapso ahí del túnel, todo lo cual además había sido advertido también por otro periodista, porque aquí, mientras las autoridades parecen no tener capacidad de previsión, Cristian Zurita ya había escrito en el Expreso, en el Diario Expreso, algunos artículos sobre lo que iba a pasar con la represa de San Francisco. No hicieron caso, inauguraron, les pagaron premio por pronta entrega y por entregar sin haber terminado la impermeabilización. ¿En qué consistió el premio? ¿Que usted recuerde? Les dieron, no me acuerdo la cantidad, pero les pagaron un sobreprecio. O sea, les pusieron plata encima por entregar antes la obra. Yo me acuerdo porque esto se inauguró en tiempos que yo estaba que estábamos en la Constituyente. Uh-huh. Y entonces después ya Correa, después de no hacer caso de las advertencias que se hicieron con tiempo, entonces luego salió con cajas destempladas y sacó a Odebrecht del Ecuador. Y realmente Odebrecht no volvía al Ecuador si no era por la voluntad de Rafael Correa Delgado. Y aquí nos olvidamos, o sea, Alexis Mera es el alfil de Rafael Correa Delgado, importante que se los indique para que también en algún momento hable y llegue el jefe, porque Odebrecht era un club de presidentes, no era un club de asesores presidenciales, no era un club de vicepresidentes, todos ellos son cómplices, pero aquí el que decide que Odebrecht regresa
es Rafael Correa. Ahora, el señor Alexis Mera, que era su alfil, estaba ya clarísimo. Miren, yo no sé, a veces dicen piensa mal y acertarás, pero parece que el señor Alexis Mera ha tenido un enorme ángel de la guarda cubriéndole las espaldas y haciéndolo invisible para la fiscalía, porque como dice Martín, van 4 fiscales y ninguno encuentra nada con el señor Mera, pese a que ha sido denunciado, que es obvio que él era el artífice de todas las cosas. Él era el asesor del presidente Correa. El señor Mameri no puede ser más claro. Para no tener problemas había que pasar por el pontazgo de Mera. Y eso, si usted le pregunta también a empresarios y a mucha gente que habla boca calladita, le dicen exactamente lo mismo que decía el señor Mameri. ¿Usted qué opina? Perdone, Martita, siga adelante. No, digo, ya es hora que la Fiscalía deje de cerrar los ojos ante Alexis Mera, que se dé cuenta que es un ser que ha estado allí, que es un ser que está tras bastidores. Y, o sea, yo solamente me pregunto, ¿por qué no lo han sindicado ya? Tienen hace tiempo las delaciones. La Fiscalía, además, hay una cosa más, no solamente tienen que investigar a Mera, tiene que haber una fuerte investigación de la Fiscalía casa adentro, porque esas cosas no desaparecen de los expedientes por casualidad. Pero no debemos dedicarnos exclusivamente a Alexis Mera. El entorno que también ha buscado escaparse y que este rato, no obstante la expectativa general de la ciudadanía enfocada en Alexis Mera, ahora no se escapa de los ojos visores de la gente, pero hay otros que buscan taparse y exhibirle a él como el gran autor de todo. Y en verdad es el gran autor de todo, es el guionista fundamental en materia de disimulo jurídico, de preparar las cosas, de zafarse a tiempo. Ha sido muy ágil, muy resbaloso. Yo le considero uno de los funcionarios más resbalosos que he conocido en mi vida profesional, que ya van por más de 40 años. Entonces, señoras y señores, voy a recibir la opinión y el recuento que un parlamentario o exparlamentario, un dirigente de la izquierda ecuatoriana como Víctor Granda tiene de Alexis Mera. ¿Qué es para usted, Alexis Mera? Mi querido Víctor, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a quienes están en el panel y a Marta en Guayaquil. Lamento no poder estar en los estudios por un problema de salud. Respecto de su pregunta, Gonzalo, mire, Mera es en realidad el mentalizador, el brazo ejecutor de todo este tipo de irregularidades, de negociados, de todo este sistema de atracos diseñado por Rafael Correa. Por eso a mí me parece extraño que hasta ahora, al margen de los juicios en donde se lo ha sindicado a Correa, no se lo haga a él. Hay varios informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre los temas de la deuda externa, sobre contratación petrolera, y en este mismo caso de las irregularidades y de los negociados de Odebrecht, en donde la Fiscalía ha sido renuente a involucrar al señor Rafael Correa. Todo esto fue diseñado por el mismo Mera, Gonzalo. Esto es poner a alguien como cabeza de turco de todos estos escándalos de corrupción al señor Glass. No digo que no tenga responsabilidad, porque él se prestó para ser, en definitiva, el que dé la cara de manera directa a nombre del presidente Correa y del señor Mera. Los dos diseñaron este esquema, incluso que se lo está cumpliendo después de que ellos ya se alejaron del poder, porque en definitiva, nuevamente, por ejemplo, se remueve lo de Manduriaco. Está muy bien, porque en lo de Manduriaco el propio Mameri indica que además de los pagos que se le hicieron al señor Mera, también se pagó a los funcionarios de Select, dice él en su famosa delación o en su famosa declaración, en la que indica que se pagó como $6.400.000 a todo un grupo para justamente que manejaba Select.
con la finalidad de que viabilizara especialmente el proyecto Manduriaco. Pero, digamos, el manejador, el decidor de todos estos negociados, de todos estos irregularidades, el esquema de sobornos visto por él como si fuera simplemente una especie de propina, porque esa fue la teoría tan cínica que la lanzó Correa, que supuestamente los sobornos son propinas que dan las empresas de sus utilidades, cuando justamente la declaración de Conceizao Santos y de Mameri evidencian que todo este tipo de pagos salían de los mismos proyectos que se estaban ejecutando en el Ecuador. Entonces no es que salían de sus utilidades. Estas propinas, estos sobornos realizados al gobierno de Correa y a las personas que pusieron la cara para recibir estos sobornos, salían del dinero del pueblo ecuatoriano. Por eso es que es clara la figura de abuso de fondos públicos y por lo tanto todos ellos tienen que responder por peculado. Pero yo quiero enfatizar en algo. A ver. Mameri señala efectivamente que pagaron a Mera 1.300.000 como pago a las gestiones que hizo Mera para el retorno de Odebrecht luego del caso San Francisco, asunto que lo denunciamos nosotros desde hace mucho tiempo y que incluso formulamos un juicio penal antes de que se produjera la contratación del proyecto San Francisco. Y por otro lado, dice que se le pagó 3,5 millones, sobre los que incluso el señor Carlos Pareja Cordero pidió 5 millones como un fee por los nuevos contratos, con la finalidad de no tener problemas con el señor Mera, que evidentemente estando en el puesto privilegiado de asesor directo del señor Correa, era el que hacía y deshacía, redactaba los documentos, revisaba los contratos, daba su visto bueno para que toda esta corruptela funcionara. Pero otra cosa importante de lo que dice el señor Conceizao Santos, eso no está en el video de Mameri, porque está en la declaración de Conceizao Santos. Dice el señor Conceizao que efectivamente el señor Pareja reconoció como suyos los depósitos que había hecho por Odebrecht a través de la Ramington. Y luego señala también Conceizao Santos que los que le dieron, dice, hubo una promesa que fue cumplida, es importante. Dice, no estuvo presente Mera en las negociaciones, pero hubo una promesa que fue cumplida. ¿Qué quiere decir esto, Conceizao Santos? ¿Quién cumplió la promesa? El señor Mera, pues. Entonces Mera no puede decir, como ahora lo dice, lavándose las manos, que han robado a nombre de él. ¿Quién ha robado a nombre de él? Carlos Pareja Cordero, Charlie Pareja, un personaje asociado a la cúpula social cristiana desde la época de Febres Cordero. Entonces, el señor Mera, otro personaje asociado a la cúpula social cristiana, que heredaron el negociado y las irregularidades de ese grupo político. ¿A quién? Al señor Rafael Correa. Entonces, estos señores dicen que la promesa fue cumplida, porque el señor Conceizao Santos no es que y la Odebrecht pagó todo de contado, fue pagando, y seguro fue pagando siempre que la promesa fuera cumplida. Si es que el señor Pareja Cordero actuaba por su cuenta, como dice el señor Mera, que ha robado a nombre de él, obviamente que el señor Conceizao Santos, el señor Mameri y toda la cúpula de Odebrecht no le hubieran seguido haciendo los depósitos, si van haciendo depósitos paulatinos conforme la promesa sea cumplida. Entonces el testimonio de Conceizao Santos, más allá del testimonio de Mameri, creo yo que es el clave para la identificación. Pero la aparición del video, Víctor, como menciona Martín, parece que hubiera sido diseñado, dice él, para refrescar la memoria de la fiscal de estos momentos y acabar con la sui generis inacción del Ministerio Público. Una inacción que se remonta a los mismísimos tiempos del fiscal Galo Chiriboga. Entonces, este video pone a prueba la impunidad de Alexis Mera. Es el título de esta crónica de interpretación
de Martín Pallares con su agregado personal. ¿Qué aclara este video? ¿A dónde nos conduce al imaginario social, Martín? No, yo lo que decía es que ese video no trae nada nuevo. Exacto. Ya el doctor Granda ya explicó, esto es una historia vieja y reconocida. Aunque no admitida. Lo que aporta el video es, hay un efecto de opinión, que tiene produce una indignación, una sensación de que aquí hay una impunidad evidente, ¿no es cierto? Expone nuevamente el caso, lo pone nuevamente en la mesa de discusión, y curiosamente esto ocurre días luego de que la fiscal Ruth Palacios había dicho que se ha traspapelado el expediente de Alexis Mera, ¿no? Entonces, el valor del video que lo pone el Universo, lo saca el Universo, el valor es decir, no nos olvidemos de este tema, ¿no? Y el protagonismo de Alexis. Y obviamente el protagonismo de que Alexis resbalosamente Mera. Se quería... Así es. Como hemos visto, es increíble, yo digo que es sui generis, como Mera no ha sido alcanzado por este tema. ¿Y cuál es el interés de Mameri al traer estos detalles, Martín? Bueno, el tema de Mameri y el tema de José Conceizao, eso es otra cosa que no se ha dicho lo suficiente. Eso es muy importante. Eso es una delación, porque se pretende decir que no, que están mintiendo, que es muy difícil que mientan en un proceso judicial como este. Es una delación que hace Odebrecht para salvar los muebles de alguna forma, frente a la justicia de Estados Unidos y frente a la justicia de Brasil. Entonces, las posibilidades de que estén mintiendo o que estén haciendo cuentos para afectar a tal o cual persona son nulos, son absolutamente nulos. Esto es una delación que hace la empresa Odebrecht, comenzando por su dueño, Marcelo Odebrecht, que si llegan a ser contrastadas y comprobado que han mentido algo, las penas que van a recibir son muchísimo más grandes que las que ya están cumpliendo. Entonces, no hay que tomar a la ligera estas delaciones. Por las delaciones de Mameri ya estuvo preso Ollanta Humala, su esposa en el Perú, estuvo preso Julio De Vido en Argentina. No es cualquier cosa. Aquí hoy mucha gente piensa que esto es como escuchar al relato de algún paisano que pasa por la calle y que dice, él hizo esto. No, esto es parte de un proceso judicial muy serio que se hizo en Brasil y se hizo en los Estados Unidos. Entonces, que las fiscalías se hagan las ciegas, sordas y mudas frente a este tema es realmente impresentable. Y Santiago Kaminovska, o cómo descubrieron en Estados Unidos que Vidrio es Jorge Glass. A ti mismo, Martín, ¿qué importancia tiene este acerto tuyo que le configuras como titular de otra crónica que también la estaba revisando yo esta antevíspera? Bueno, el caso de Kaminovska es muy interesante, ¿no? Porque ahí se ve cómo de una forma tan sencilla, simplemente atando cabos y con una lógica de primer grado, llegan a la conclusión de que en ese trama el señor Vidrio es el señor Glass. Aquí se movió cielo y tierra para decir que Vidrio no era Glass, ¿no? Entonces allá un tribunal en los Estados Unidos no se demoró mucho y encontró que Vidrio era Glass y que ese es un tema muy interesante porque la forma como el tribunal en Estados Unidos llegó a... El tribunal arbitral, ¿no? Es un tribunal arbitral, sí, de la Florida. Descubrió una cosa que aquí se demoran siglos en descubrir. Gonzalo, yo con el tema de Alexis Mera... Santiago Guarderas. Yo le quiero indicar que el contexto que hace Martín es realmente correcto. Tiene que suceder este tipo de escándalos, si cabe el término, para que la Fiscalía comience de alguna manera a actuar. Este no es un tema nuevo.
lo que llama más bien la atención es por qué la Fiscalía no actuó después de la delación de Concienciado Santos. Es impresentable, pero tiene una justificación. Yo conversaba con Martín, extra micrófono, quien inicia esto es Galo Chiriboga, y Galo Chiriboga no hizo nada. Y aquí deberíamos justamente no solamente vincular a Alexis Mera, a Chiriboga y al procurador, porque entiendo que también presentó unos informes favorables para la venida, para el regreso de Odebrecht. Es decir, aquí hay mucha gente que están... ¿De qué quiere que le inculpe, puede decirte la señorita Ruth? Bueno, ahí, ¿de qué quiere que le inculpe a Galito? De omisión, no solamente se comete delitos por acción, sino también por omisión. Entonces, aquí hay una trama, porque yo creo que este es todo un aparato sofisticado de corrupción. Y en esto el fiscal tiene que ser muy acucioso y tiene que además ser valiente. Pero claro, se trata de Alexis Meras, como muchos de los funcionarios del correísmo que no han sido topados. Ahí está José Serrano, el mismo Rafael Correa. Es decir, se hacen de la vista gorda, en la cual prefieren no meter las manos y parece que tienen un temor, un terror de tratar de involucrar. Pero un fiscal, solo con ese indicio de esa declaración de Concienciado Santos, debió iniciar todas las investigaciones. Para eso existe la indagación previa, pero si ese es el propósito que está dentro del Código Integral Penal, esta fase para hacer todo cuanto debe hacer para llegar a las conclusiones. Entonces, uno más bien queda sorprendido como 4 fiscales van tapando, más bien prefieren no meterse por alguna razón de ser, de no encontrar ya responsabilidades, que ahora lo que hace es simplemente tener otro elemento, otra evidencia más que involucra a uno de los altos funcionarios, que yo comparto con lo que decía Marta, es la ejecutora de este aparato sofisticado de corrupción. Marta Roldós, agregue lo que usted piensa a este momento. Mire, no, a mí realmente me preocupa mucho el tema de la Fiscalía. Me preocupa mucho el tema de la Fiscalía porque por ahí fueron mencionando también a José Serrano, otro experto de caer. Pero no le dejemos en genérico temporal. Fiscalía es una dilatada presencia como institución. ¿A usted le preocupa lo de la señorita actual? La fiscal actual. La Sí. fiscal actual ha dicho que tiene poco personal y que obviamente se le desaparecen las cosas. Yo puedo entender que tenga poco personal. Yo solamente quiero recordarle que desde el periodismo de investigación hemos encontrado muchísimas más cosas que la Fiscalía con muchísimos menos recursos y muchísimo menos personal. Entonces me sorprende cómo instituciones que mal que bien tienen recursos y personal no tienen la capacidad de priorizar. Si tiene problemas de personal, si tiene problemas de recursos, priorice, señora, pero hay unos casos de gran corrupción que no los están topando. Hay cosas que son evidentes para la ciudadanía, que hay gente intocable, como Mera, como José Serrano, y que además lo que uno ve es que la Fiscalía sí se esfuerza, pero se esfuerza por no tocarlos, porque realmente tienen que hacer un gran esfuerzo para, teniendo ya las delaciones, darse las vueltas y no llamarlos y no incluirlos en los procesos. Eso sí, yo creo que es un gran esfuerzo que hacen para no tocarlos, cuando lo tienen allí, o sea, es como de cajón, ya tenían ellos realmente ya hace años esto. Y creo que la Fiscalía además sí tiene que investigarse a sí misma, tienen que investigar lo que hizo Galo Chiriboga, tienen que investigar lo que hizo Vaca Mancheno. El otro fiscal estuvo menos tiempo, pero Galo Chiriboga y Vaca Mancheno manosearon estos temas de la delación, ambos manosearon el tema de la delación. Señora, sacúdase, o sea, tiene la oportunidad de marcar un hito y cambiar el rumbo, ¿no? Así sea el poco tiempo que le toque estar en funciones. O ganas el puesto. Así es. Yo creo que ahí Weber decía que uno puede tener legitimidad de origen o legitimidad de ejercicio. Por favor, señora, construya legitimidad de ejercicio. Rafael, usted comentaba algo. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? No hay otro Rafael. Rafael, me está oyendo en Europa, viéndonos en Europa. Le saludamos.
Usted en un conversatorio vea lo que decía respecto, por ejemplo, al proyecto San Francisco. Recuerden, estimados amigos oyentes, ¿por qué no le hagan a la memoria tan infiel? Si recordamos esto, por ejemplo. Pagaron todo. Arreglaron la presa, eso costó casi 60 millones de dólares, le cobramos 20 millones por lucro cesante, ¿ya? Y pudieron volver a operar en el Ecuador. Y de ahí obtuvieron 4 o 5 contratos, todos por concurso, que ganaron. O sea, usted puede concursar y gana. Entonces, ¿ya qué se puede hacer? Pues sí gana. Además que Odebrecht, o sea, ha hecho trabajos muy buenos, ¿no? Entonces, lo de San Francisco fue una excepción grave, pero en general es una constructora que trabaja bien, que se la ha dado en forma directa a Odebrecht. Entonces, hemos actuado con total transparencia, total firmeza, en defensa siempre de los intereses del país. Yo quiero que el país tenga la certeza, al igual que en refinería, que el trabajo se ha hecho muy bien, hemos estado pendientes, no hay sobreprecios, han sido concursos abiertos en el caso de Odebrecht, que los ha ganado, ha construido bien. Si ha habido coimas, que es lo más difícil de detectar, somos los primeros en saber quiénes son esos sinvergüenzas. ¿Recuerdas este pasaje, Martín? Sí, algo recuerdo. Siempre es refrescante. Es alhaja, ¿no? Es refrescante volver a oír. Hay algunos momentos en que no solo Correa, sino otros altos funcionarios hacen intervenciones públicas de abierta defensa de Odebrecht. Hay también recuerdo una sabatina en la que intervienen Glass, Correa, Alvarado, Fernando Alvarado, en defensa de Odebrecht y acusando al diario La Hora por haber publicado un reportaje en el que se hablaban de algunas irregularidades de Odebrecht y que lanzaban amenazas de juicios a ese diario por haber publicado algo en contra de Odebrecht. Realmente, como dice Marta, yo creo que aquí los esfuerzos son para hacerse los locos, ¿no? Hay tantas cosas, desde, como señalaba Santiago, desde una resolución un informe del procurador para permitir el regreso de Odebrecht, que es imposible hacerse de la vista gorda, debería ser imposible hacerse de la vista gorda de todo un sistema, de una ingeniería que hubo. ¿Quién era el procurador que redactó el... García García era, ¿no? Claro. El exministro se lamenta mucho, el papá. Pero dejemos a la familia en paz. Quiero que tenga la bondad de formularnos una opinión, Víctor Granda. Mire, Gonzalo, los pagos al señor Mera se hicieron a través de depósitos en Dramiston Limited. Eso dicen exactamente los funcionarios de Odebrecht. ¿Qué institución era Dramiston? Era una empresa norteamericana, ¿no? Offshore más que todo. ¿De qué se encargan en homenaje a la gente del Estado Llano? Las offshore analizan y emiten informes aparentemente independientes. Este fue un informe que orientó, o más bien configuró, la fase pecaminosa y, digamos, dio luz verde para que continúe el libreto. A través de esta empresa se hicieron los depósitos al señor Pareja Cordero, al señor Charlie Pareja, personaje cercano al Grupo Social Cristiano y a esta gavilla de atracadores del gobierno de Correa, en donde están todo el grupo que han señalado los panelistas, que efectivamente deberían ser procesados por la Fiscalía. Toda la cuadrilla de impunidad que armó Correa y Mera, con el procurador, el contralor Poli, los fiscales, tienen que ser procesados, porque obviamente tienen corresponsabilidad, no solo en el tema de San Francisco, sino en los otros negocios que hizo el gobierno con Odebrecht, y que suman con las garantías que se dieron para el Metro de Quito más de 5,000 millones de dólares. Entonces, el segundo elemento que debe considerarse y que la ciudadanía no debe olvidar es que efectivamente Odebrecht comprobó que la promesa de Mera de no molestar, sino de facilitar
los otros negociados se había cumplido y por eso se fueron haciendo los pagos paulatinamente. Tercer elemento importante en contra de Mera. El señor apenas surge el escándalo en Estados Unidos y en Brasil con las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, se va a Brasil. ¿Y a qué se va a Brasil? Supuestamente a contratar un estudio jurídico que defienda los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Hasta dónde llega el cinismo de este señor? Que jamás se ha conocido, según los datos que incluso ahora se han requerido a la Presidencia de la República, el famoso acuerdo con esta empresa brasileña jurídica para que en definitiva represente los intereses públicos del Estado. Es obvio que lo que fue a hacer el señor Mera es a tratar de cubrir en definitiva los efectos de estas delaciones de los funcionarios de Odebrecht y a hacer una nueva negociación con Odebrecht, que efectivamente el gobierno de Correa lo hace ya después de los escándalos. Fíjese a dónde llega la audacia y el cinismo. El nuevo acuerdo con Odebrecht se lo fue monitoreando por parte del gobierno de Correa y del señor Mera, y se suscribió ya el 18 de junio del 2017, ya en el nuevo gobierno, pero con los mismos personajes que estaban ahí, pues. Recuerda que el señor Mera todavía parecía como cercano al nuevo gobierno, incluso creo que se solicitó para él el beneplácito para que sea embajador en los Estados Unidos. Pero este señor lo que hizo fundamentalmente es asegurar el nuevo acuerdo con Odebrecht. ¿Y cuál fue el nuevo acuerdo con Odebrecht? Que a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en el Perú, en donde los gobiernos le han exigido al Odebrecht que pague una indemnización que va por centenares de millones de dólares por los males ocasionados con esta contratación irregular y con estos negociados que han perjudicado a los intereses económicos del Ecuador, pues que a los señores no se les va a cobrar absolutamente nada, con tal de que no lo involucren más abiertamente al señor Correa, al señor Mera. O sea, que lleguen en definitiva sus imputaciones hasta donde el señor Glass, lo cual demuestra la forma mafiosa en cómo se mueve ese grupo. Y el nuevo acuerdo con Odebrecht significó que Odebrecht siguió en el país, negoció tranquilamente su aportación del metro de Quito, le pasó a otra empresa, no pagó un centavo al Estado ecuatoriano como indemnización. Vea la reproducción que usted acaba de hacer en su radio. Le demandaron a la Odebrecht por 350 millones de dólares y el mismo Correa dice que transaron por 20 millones de dólares. Claro, lo que no dice, y dice luego la justicia ecuatoriana, la justicia norteamericana, es que les pagaron 35 millones de sobornos para que hagan semejante arreglo. Él dice que se hicieron reparaciones que efectivamente tuvo que hacer la Odebrecht, eso es cierto, pero en todo caso ahí hay una diferencia de más de 200 millones a favor de la Odebrecht. Habría que preguntarles cuánto más cobraron también por eso, porque estos señores cobraban por todo. Esa es la realidad que la Fiscalía en actualidad debe hacerlo, y a mí me parece bien lo que ha hecho el Universo, refrescar la memoria. Claro, el video es clave. A la acción pero Alexis Mera, ya sin argumento, periodista Martín Pallares dice que Odebrecht ha permitido que se robe a mi nombre. Gonzalo, es que vale la pena que revisando el documento, Santiago Guarderas. Revisando el documento de la delación, fíjese que es del 13 de diciembre del 2016, es decir, son más de 2 años que la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Imagínese. Y en el anexo 20 claramente dice autorización de pago indebida al secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Ya con esto el fiscal debería iniciar una instrucción fiscal y tomar medidas cautelares, o estarán esperando que primero salga del país, como ha ocurrido con todo esto, que se fuguen y de ahí iniciar los procesos, porque es la tónica que hemos tenido en las fiscalías. Todos salen, todos escapan, todos fugan, y luego es cuando inician ya el proceso formal. ¿Cuándo vamos a conocer, doña Ruth, sus medidas cautelares? ¿Cuándo vamos a conocer, fiscal? Qué ganas de tenerlo acá, ¿no? Para que nos diga por lo menos la temporalidad que va a utilizar en aquello. Pero Alexis dice que Odebrecht ha permitido que se robe a mi nombre. Yo quiero recordarles que él fue enviado, como ya lo dije anteriormente, por el presidente Correa. Le dijo, anda a ver
¿qué está pasando en Bogotá? ¿Qué piensan ellos? Y en Bogotá lo abordaron los periodistas. Perdón, en Brasil. Me pasé de capital. En Sao Paulo, seguramente, los periodistas opinaban lo siguiente. En cualquier momento esos documentos se pueden develar. Por lo tanto, he venido acá primero a personarme en el tema, a pedir que nos den la información apenas legalmente sea posible, y queremos nosotros ser los primeros en conocer quiénes son los corruptos para hacerlo debido al proceso investigativo. Entonces yo les voy a enviar, por ejemplo, los cargos que ocuparon en el gobierno de Félix Cordero, las personas que se vieron mencionadas en ese documento que salió en redes. Segundo, de haber otros casos, le daremos las vinculaciones de los personas, sobre todo brasileras, que pueden estar involucradas, porque tenemos la nómina de los funcionarios de Odebrecht que trabajaron en esos años en el Ecuador. Si salen nombres de funcionarios, tendríamos que hacer la investigación debida, porque nosotros tampoco vamos, y eso lo ha dicho el presidente Correa reiteradas veces, nosotros nos vamos a pasar exclusivamente por una revelación de un corrupto como Odebrecht para efectos de aceptar responsabilidades. Tendría que demostrarse con pagos, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos o el delito que se investigue. Según, me perdonan, según el vicepresidente para América Latina de la firma brasileña Odebrecht, el señor Mameri, él fue a palanquear el pago de 4.800.000. Le pregunto a Martín, le pregunto a Santiago, a Marta, eventualmente ustedes han caído en cuenta o coinciden o estiman que fue Mera a reclamar su alícuota o fue enviado para repartirse con el presidente de ese entonces, como me hago entender. Fue allá a reclamar los 4 millones. Él pidió 5 millones de lo que conocemos. Él pidió 5 millones, o 6 millones creo, pero quedaron en 4.800.000. Y a eso dedicó su viaje, a más o menos, digamos, fijar la cifra que debían entregarle y que le entregaron en dos partes, en dos pagos. 1.300.000 de entrada, como decimos aquí, y 3.500.000 a cambio de que Odebrecht vuelva a operar en territorio ecuatoriano y en el gran andamiaje de obras que tenía preparado el principal guionista que nos escucha en Europa. ¿Cómo entienden este particular ustedes? Martín Pallares, si eres tan amable. Bueno, estamos hablando del viaje a Sao Paulo, ¿verdad? A Sao Paulo. Bueno, de lo que se sabe, a mí me parece realmente interesante lo que decía Víctor Granda hace un momento sobre un acuerdo. Yo no conozco de ese acuerdo, sería... ¿Usted puede hacerle acuerdo? Hace mucho sentido. Hace mucho sentido que haya hecho un acuerdo ya una vez estallado el escándalo, porque esto ocurre ya cuando obviamente se conocía el escándalo. Hace mucho sentido porque en efecto es verdad que luego Ecuador es el único país donde no ha habido sanciones a Odebrecht. Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia llegaron a acuerdos con la empresa para que la empresa reponga el daño que hizo a esos países. Eso no ha ocurrido en Ecuador. Entonces, hace sentido, tiene mucho sentido. ¿Falta lo que de dice voluntad Víctor Aranda de reclamo, por ejemplo, del presidente Moreno? También es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace Alexis Mera? Lo que hace Alexis Mera, a mi entender, es primero va a tratar de conseguir toda la información y tenerla en sus manos. Luego también a contratar a un equipo de abogados. Por ahí está el nombre del equipo de abogados. Es el bufete más caro, uno de los más caros equipos de abogados de Sao Paulo. También para que sean defensores de quienes vayan a terminar siendo involucrados en el caso, porque
si uno ve lo que pasó después del viaje de Mera, uno ve que no trajo nada, no trajo información, no se aclaró absolutamente nada. Es evidente que Alexis Mera fue allá a tratar de, a través de estos abogados, arreglar la situación de la mejor manera para él y para todos los miembros del gobierno de Rafael Correa. No nos olvidemos, además, que uno de los involucrados, del dueño de la offshore que recibe el dinero para Mera, es una persona vinculada al Partido Social Cristiano, al gobierno de Febres Cordero, porque no hay que olvidarse que Mera también fue asesor jurídico en la alcaldía de Febres Cordero, ¿no? Entonces, los vasos comunicantes entre las dos bandas es evidente que es el señor Mera. Lo cual además es grave, Martín, porque además de ilegítimo, es inmoral, porque lo que fueron es a proteger su persona, todita la banda delincuencial con plata del Estado. Es decir, fueron a contratar, pero el mejor estudio jurídico para defenderse sí mismo con plata de todos los ecuatorianos. Eso es una barbaridad que también tiene que ser investigada. Por eso es que yo creo que lo que usted decía, Gonzalo, Ruth Palacios lo que debería hacer es pedir día y hora para la audiencia antes de que se fugue Mera y toda la banda, porque eso es lo que jurídicamente corresponde. En el comunicado de prensa, el exsecretario Alexis Mera decía: en el juicio contra el vicepresidente se me investigó y no se me encontró absolutamente nada. No se me encontró o no se encontró indicio alguno en mi contra, dijo literalmente. Lo que ha hecho Odebrecht de ser ciertas las afirmaciones de Mameri Santos es permitir que se robe a mi nombre. Esto me parece que es la sinvergüencería más grande, ¿no? Que se robe a mi nombre sin ninguna verificación, con la promesa de falsas gestiones, con el suscrito que nunca realizó, por lo cual deberá responder. Mera no descartó iniciar acciones judiciales en contra de la compañía brasileña. Ahora, ¿cuál puede ser la situación, doctora Roldós? Mire, a ver, yo primero quiero recordarles, hay una cosa que es curiosa. La Comisión Nacional Anticorrupción hace unos días preguntó a la asesora jurídica de la presidencia sobre la contratación de este estudio jurídico que lo hizo en enero de 2017 Alexis Mera, y dijeron que ellos no tenían ningún papel ahí al respecto, pero se sabe que contrataron a la empresa Tocini Freire y que le pagaron con fondos al Estado. Si ni siquiera eso aparece en el despacho, porque ese despacho es un despacho que ha heredado la señora Johanna Pesantes, que no nos olvidemos que fue discípula del señor Mera. Si la señora Pesantes, que le hereda el despacho a Mera, no encuentra allí los recibos o nada que justifique, hasta para eso tiene que llamarlo a la fiscalía, porque si el señor se va afuera, dice que va a contratar una empresa, viaja con fondos públicos, supuestamente contratar una empresa de abogados, que sabemos por la prensa que es la Tocini Freire, que es una empresa de abogados muy muy cara en Brasil, de las más especializadas, y entonces ahora resulta que ni eso aparece. A ver, yo cuando escucho al señor Mera, recuerdo que el señor Mera también salió en televisión diciendo que habían buscado sobre el señor Rivera y sobre el señor Glass por todos los países casi del mundo y no habían encontrado nada sobre ellos, ¿no? Y luego viene Odebrecht y luego viene la señora Diana Salazar y les va encontrando las cositas. Entonces, el señor Mera ya ha mentido. El señor Mera es una persona que ha mentido reiteradamente al país con una enorme soltura, pero uno no debe dejarse sorprender por la gente que miente, que delinque y luego miente, porque si uno escucha los abogados del Chapo
también dicen, en Estados Unidos también dicen que no hay ninguna prueba contra el Chapo. El Chapo es un hermanito de la caridad. Y debemos cuidarnos porque abogados. Mera no descarta iniciar acciones judiciales en contra no solamente de la compañía por esta tremenda insinuación, sino de todos los que se han colado de estos informes. Mire, que el señor Mera denuncie a quien quiera. Lo que tiene que pasar ahorita es que la Fiscalía tiene que actuar ya, antes de que el señor Mera agarre. Yo no sé, a veces parece que están esperando que les avisen de migración que la persona salió para entonces dar las órdenes de prisión o de tener esas personas. No, hay alguna vinculación ahí que ya los ecuatorianos nos tiene cansados. Y yo a la Fiscalía le recomiendo, deje de sacarnos comunicados de que están haciendo su trabajo. Hagan su trabajo. Demuéstrennos. Demuéstrennos. O sea, el señor Mera ya, o sea, como decía Víctor Granda, desde 2016 está este tema, o fue Martín, desde 2016 está el tema de la cooperación internacional. El señor Mera con la soltura estaba viajando en 2017 para contratar abogados. ¿Para qué? ¿Qué trajo el señor Mera? ¿Qué nos trajo de la lista Odebrecht? ¿Fue para tapar o para ver que le hagan el lobby allá? ¿Para quién sabe para qué habrán contratado estos abogados a Tocini Freire? La Fiscalía también podría hacerles una pregunta al despacho jurídico, a ver si realmente los contrató, se pagó, no se pagó, no aparece en la presidencia, ni eso. Entonces, por lo menos eso tiene que respondernos el señor Mera, porque no se fue a viajar con su dinero, se fue a viajar con recursos públicos a Brasil. Seguro. Víctor Granda. Mire, Gonzalo, yo creo que es fundamental este momento, que en realidad la atención de la justicia se centre en Mera y en el mismo Correa. Mera es un tipo sin escrúpulos, con la finalidad de evadir la responsabilidad de él y de Rafael Correa, porque ellos son hermanos siameses para la corrupción. Así es. Fue al juicio de Glass y le echó toda la culpa a Glass. No sé si ustedes recuerdan, él dijo, el responsable de la salida de Odebrecht de Ecuador y de la negociación del retorno de Odebrecht es el señor Glass. O sea, él fue como el vidrio contra de Glass, o sea, a arruinarlo a Glass. Yo no sé si Glass sigue siendo un tipo tan, digamos, ¿cómo le podría decir? Tan ingenuo para creer en la lealtad de Mera o de Correa. Lo que están haciendo Mera y Correa, supuestamente al defenderlo a Glass, es tratar de impedir que él en definitiva los delate, porque los principales responsables de todo este esquema doloso de irregularidades y de robos en el Ecuador era el señor Correa con el señor Mera. Entonces, esa declaración no hay que olvidarla. Segundo, Mera tiene que, en definitiva, creo yo, se quedará en el Ecuador. Estaba aquí en el Ecuador, estuvo de candidato a embajador de los Estados Unidos. Yo creo que él sabía muy bien que no le iban a dar el beneplácito desde allá, pero ¿por qué se quedó? ¿Y por qué se queda? No solo para defenderlo a Glass, sino para defenderse él mismo, pues. Y entonces yo creo que él se quedará en el Ecuador mientras pueda garantizar su impunidad. El momento en que vea que lo pueden procesar, seguramente el señor ha de desaparecer, como ha ocurrido en otros casos. Por eso es que las autoridades tienen que actuar oportunamente. Y por otro lado, el tema del nuevo arreglo con Odebrecht, que se firmó el 8 de junio con la Fiscalía y la Procuraduría. Dos personajes que han estado que estuvieron directamente relacionados con el gobierno de Correa y en todo este tramaje para encubrir la corrupción. En ese nuevo acuerdo que hacen con Odebrecht, que lo fue a fabricar Mera cuando se fue a Brasil en diciembre del 2017 y que lo manejó a través de ese estudio jurídico, pero sobre todo de manera directa, o sea, negociaron las condiciones del silencio de Odebrecht y cómo a Odebrecht no le iban a afectar reclamos que le hagan el Estado ecuatoriano y obviamente garantizar la inmunidad por parte de la justicia ecuatoriana de los ejecutivos que habían hecho las delaciones, cuyas delaciones incorporaron sin duda al proceso penal en contra de Glass. Entonces,
Yo creo que estos temas son los que la Fiscalía tiene que investigar y tiene que actuar de inmediato contra Mera, contra el ex procurador, contra el mismo Polis, en definitiva con toda esa cuadrilla que a las órdenes de Correa, usted mismo acaba de transmitir expresiones y palabras de Correa, él decidía todo, la salida de Odebrecht, el regreso de Odebrecht, el soborno de Odebrecht, la transacción con Odebrecht de 350 millones a 20 millones y los 35 seguramente del soborno que descubre la justicia americana. En fin, y yo creo que ese es el papel que tiene que jugar la Fiscalía, poner los puntos en lo esencial, las responsabilidades de Correa, las responsabilidades de Mera, que son evidentes. El Universo ha hecho muy bien en publicar, en refrescar a la memoria las declaraciones de Mameri, porque al mismo Universo, el señor Mera y el señor Correa le acusaron de autoría coadyuvante en el caso de del escrito de uno de sus periodistas. Bueno, pues en este tipo de negociados y de irregularidades y de robos hay la coautoría, hay la autoría que el mismo Mera la denominó en las reformas al Código Integral Penal, la autoría mediata, o sea, no solo los que los ponían por delante como Glass deben pagar por todos estos robos y estas irregularidades, sino ellos que fueron los mentalizadores de este esquema de corrupción. El diario El Comercio, el día 21 de agosto del año 2017, miren ustedes cuánto tiempo ha pasado, publicó 10 indicios que la fiscal Diana Salazar halló en contra de Glass. Uno, incluye declaraciones de Ricardo Rivera en la que menciona las iniciales Jorge Glass, JG. Esto aparece en una delación que obtuvo la Fiscalía y una parte le dice al ex ejecutivo de Odebrecht y actual cooperante de la justicia brasileña, José Concienzao, lo siguiente: ok, hasta ahora JG no confirmó la reunión, está fuera de Quito. Te va a recibir el lunes o el martes. Y hablé con él, pero es urgente. 2. Versión rendida por Carlos Villamarín, quien en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la CENAGUA era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos quien definía qué proyectos debían ejecutarse y dependiendo del financiamiento ellos disponían a qué empresas se debían llamar para diferentes concursos. Tenían una lista de empresas de acuerdo a los concursos que ellos iban a patrocinar. El informe técnico pericial de audio, video y afines, en la transcripción del audio se lee la frase que es atribuida a Ricardo Rivera, en diálogo con el delator José Santos. El tío del vicepresidente dice, ya ok, estas 3 cosas así rapiditas, quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. Se incluye la transcripción de la información que se encontraba en pendrive entregado por el Cooperador 1 a la Fiscalía General. De este se desprende una conversación relacionada con una persona que se identifica como el Contralor y hace referencia a entregas de dinero que habrían existido entre el funcionario de Odebrecht y el Contralor General del Estado. Se incluye la credencial de designación de Jorge Glass como vicepresidente. El documento fue facilitado por el mismísimo Consejo Nacional Electoral, como es obvio. Se incluye un oficio remitido por la Vicepresidencia de la República en el que se remite el listado de personas que han laborado en el despacho del vicepresidente. Se incluye, dice Diana Salazar, la versión rendida por Jorge Glass. Aquí dijo varias cosas, que se desempeñó como ministro coordinador de las obras contratadas con empresas públicas y privadas, que jamás autorizó, finiquitó ni suscribió contratos, que aceptó conocer al funcionario de Odebrecht, José Santos, quien encabezó al equipo de representantes para llegar a un acuerdo con Odebrecht
y el posterior retorno a nuestro país, que quien estuvo al frente de Hidropastaza es el señor Ciro Guzmán, que tiene dos tipos de reunión, las de su despacho y en recorridos, que a su despacho llegaba según disponibilidad de agenda a través de los funcionarios, que entre sus asistentes figura la señora Olga Muentes, que jamás ha delegado gestión de ninguna naturaleza a personas ajenas a su despacho, que su relación con Ricardo Rivera es estrictamente familiar, que solo se ven en 2, 3 oportunidades al año en la gran familia, que con Ricardo únicamente se encontraba, una vez al año nomás se ha sabido encontrar con el tío. Que el movimiento Alianza País es quien administra fondos partidarios y que Ricardo Rivera no es parte de Alianza País. Que se desvinculó de todas las empresas relacionadas con Rivera, que existe una grabación de espionaje político, que la reunión con José Santos no tuvo convocatoria previa, que José Santos fue a reclamar pagos, que no decide sobre pagos y que realiza a empresas otro tipo de sugerencias, que el funcionario de la empresa Odebrecht fue a buscar alguna manera para que solucione el problema como parte del gobierno nacional y que se incluye copia certificada del decreto de 4 de junio del 13, en el cual se encarga al vicepresidente constitucional de la República la coordinación, control y supervisión de los sectores estratégicos. Hay una copia con número 9 del acta de posesión del contralor Carlos Polis. Este man se había posesionado el 19 de abril del 2012. Estamos recordándole, Carlitos le decían. Informe pericial suscrito por Juan Sebastián Grijalva. En un disco duro entregado para el caso se encuentran varias carpetas de archivo del usuario Ricardo Rivera. La carpeta pliegos, nombramientos, en fin. Esto está enviado por Diana Salazar Martín. Vale la pena como ayuda a memoria interesante, importante. Y ahora, ¿a dónde va a parar toda esta cosa? La perspectiva. Bueno, yo no tengo la bolita de cristal, eso tiene que decir las autoridades de la Fiscalía, ¿no? No estoy en condiciones. ¿Qué espera la fiscal actual? No sé qué podrá esperar ella. Ella tiene que hacer lo que por ley y por responsabilidad. Pero aguarda algo. No sé. Que salgan del país. ¿Será? No sé. Es la única, porque ya debería actuar, como dice Martín, las funciones, las competencias que ella tiene están claramente establecidas y lo único que se requiere es la actuación, voluntad para poder hacer y seguir y perseguir a toda esta banda delincuencial. Y eso que no nos metemos a la refinería del Pacífico. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Martín. Me pasé leyendo algunas páginas de la investigación periodística cumplida por 3 actores. Interesante. ¿El Recorderis ha sido importante, Martita? Ya cortó. Ya, a todos muchas gracias. El doctor Granda. ¿Un agregado de Víctor? ¿Doctor? ¿Sí? ¿Algún agregado? Mire, yo creo ¿En qué quedamos? Lo que deberíamos quedar es que la Fiscalía debe impulsar ese juicio que ha planteado César Montúfar. César planteó una denuncia concreta de delincuencia organizada y el grupo de Correa Mera son responsables, por lo menos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, fraude procesal, alteración de evidencias y elementos de prueba, divulgación y ocultamiento de información, lavado de activos. Todos esos delitos patrocinó este grupo encabezado por Correa y por Mera.
Pero han usado mi nombre, dice el señor Mera, los sobornos de Odebrecht. Eso dice él, obviamente, pues, pero en las mismas declaraciones de Charlie Pareja y las declaraciones de Conceizao Santos son contundentes para señalar que finalmente, si bien no se reunieron con él cumplió con su promesa de facilitar los negocios de Odebrecht. Y por otro lado, yo quisiera enfatizar, el señor Glass está en prisión, sí, por todo lo que usted ha señalado y ha leído, por todos los, porque no es ninguna persona, ningún angelito, ninguna persona que no ha metido la mano en todo este tipo de negocios, pero en buena parte por decisión del mismo Correa y del mismo Mera. Lo pusieron a Glass simplemente como parapeto para esconder sus propias responsabilidades. Y Glass debería pensar allá en la Tacunga, que él, en definitiva, le están queriendo hacer pagar por todos los delitos cometidos por Correa. Toda esa solidaridad que le hacen a Glass, especialmente la reitera Correa, es una farsa. Y el momento en que se caliente Glass y hable de Correa, ¿qué podría decir según su...? Debería calentarse él y su familia. Lo que pasa es que él está involucrado también, pero lo que sí tiene que ser, él es consciente que él está en definitiva siendo simplemente la cabeza de turco de este grupo delincuencial encabezado por Correa, y que las frases de Correa son una farsa, y del mismo Mera, que fue a testimoniar en contra de Glass en el juicio en el que a él se le sentenció. Sí. Entonces, para concluir, yo lo que creo es que la fiscal debe... Pero perdone que le pregunte esto, exparlamentario Víctor Granda. ¿La fiscalía siempre está en manos del Correato hasta este instante? A mí me parece que todo fue es un aparato montado desde la época, evidentemente, del Correato, y la gente está haciendo méritos, ¿no? Entiendo que la actual fiscal está de candidata también a la fiscalía. Bueno, sí. Si es que está en ese plano, que haga por lo menos justicia, que impulse los 140 procesos penales. Que avise la plena, ¿no? Con indicios de responsabilidad penal. ¿Ella cree usted que sabe todo el libreto? Que atienda toda la trama. César Montúfar. Vea, si dicen que las declaraciones de Mameri no están en el juicio ni en conocimiento de la fiscalía, pero sí están las declaraciones de Conceizao Santos, que son contundentes en contra de Mera. Y en definitiva, hay un razonamiento jurídico elemental, pues. O sea, el responsable no solo es el que hace, sino también el que manda hacer, el que ordena, el que mentaliza todo este tipo de hechos delincuenciales. Y como por la boca muere el pez, es solo cuestión de revisar las declaraciones de Correa sobre estos temas para que queden claras, no solo como él ha reconocido su responsabilidad política, sino también su responsabilidad penal. Sí, ayer estaba un claro ejemplo de lo que puede seguir ocurriendo, ¿no? Vea, en escenario brasileño, Lula da Silva condenado a 12 años, 11 meses por corrupción y lavado nuevamente. Está para un referente, y habrán otras novedades en el escenario latinoamericano. Todos estos salieron mal parados, ¿no? La afición al dinero. Y el que esté en Europa estará preocupado este momento de que ya fatigue su vicepresidente o ex compañero de aventuras. Es una lástima, Gonzalo, que toda esta gente haya utilizado el discurso del socialismo y de la izquierda para hacer una maquinaria de robo. ¿Y por qué permitieron ustedes? Porque hablaban del socialismo renovado, de un socialismo... Nosotros estuvimos siempre denunciándolos, combatiéndolos. Ahí está el periódico Renovación Socialista, ahí está la acción nuestra. Quienes impulsamos y pedimos a las organizaciones sociales que se designe una comisión anticorrupción desde la sociedad civil, fuimos nosotros. Porque evidentemente estos farsantes que envilecieron el discurso de la izquierda, que utilizaron las consignas de la izquierda para
robar principalmente, no pueden quedar en impunidad. Hicieron un daño no solo económico a los estados, sino también incluso a los proyectos políticos de transformación y de cambio por el que hemos luchado y seguirá luchando el pueblo ecuatoriano. Le agradezco mucho, señor doctor Víctor Granda, y a todos los invitados de la primera instancia de este periodismo de opinión. Martín Pallares, Marta Roldós, Santiago Guarderas y Víctor Granda. Señoras y señores, Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito. Nos ubican en la idea de conversar con todos los candidatos a la alcaldía de Quito para que ustedes los conozcan. Yo estoy siguiendo un programa y una cronología, si cabe el término, un cronograma más bien dicho, de cómo se deben presentar. Creo que el día de mañana estará con nosotros el doctor César Montúfar. Están prefiriendo, aquí en la radio, la organización interna está prefiriendo la segunda bancada, ¿no? La más grande, la más importante. Dicen que es la juvenil. Y luego es evidente que vamos también a contar con la presencia de la generalidad de los candidatos. Qué animados. Yo diría hasta qué audaces en algunos casos. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho. Y aquí van a estar en los micrófonos libres de la cadena Democracia. Señoras y señores, Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito por Creo. Su plan de gobierno para la alcaldía capitalina. En contados instantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una